Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros en el 11, en el México Social. Hay programas en los cuales agradezco mucho al Canal 11, a su directora, la posibilidad de poder venir aquí a una de las instalaciones del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. No hay duda. El gran reto, desafío, o uno de los grandes desafíos es los pueblos originarios. Dice la estadística, 23 millones, y históricamente el país tiene una deuda. Se ha avanzado, se ha hecho en una enorme complejidad, en un desafío. Y en ese sentido, por eso quiero reconocer, porque Adelfo Regino, más allá de su actual posición, es una persona que nosotros los que hemos estado en los temas de México Social, siempre hemos reconocido como un interlocutor, como alguien que es y habla de los pueblos indígenas, y que le ha tocado en esta etapa, última etapa, pues coordinar, dirigir el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, pero sobre todo, Adelfo Regino es una voz de los pueblos indígenas, y por eso, Adelfo, gracias por recibir al Canal 11. Platícanos del artículo 2º constitucional, la reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador. Dios Maguepe, Mario Luis Fuentes, Dios señor Cash, Coyam, Min, Coyam Macopson, Majaucan Chuyoy, Mud Panosh, Mud Pangopnam. Dios Cohuyup, es Dios Cohuyup a Canal 11, Coyama Copson, Majaucan Yoctuyoy. Muchas gracias, Mario Luis, muchas gracias por invitarme aquí a este importante programa de México Social, y también agradezco al Canal 11 por abrirnos este espacio de diálogo y reflexión en un tema de la mayor importancia para nuestro país, porque tenemos que reconocer en toda la extensión de la palabra que el origen, que las raíces de nuestro México está justamente en sus pueblos indígenas, en sus pueblos originarios. No entenderíamos al México de hoy, no podemos entender el México del mañana sin estas raíces históricas, culturales que tiene nuestro país. Y por eso tú lo has dicho con mucha claridad, México, este país, desde que se crió hace 200 años, en 1824, se expidió la primera Constitución mexicana, por cierto, un mes de octubre, y también hace 200 años se instituyó el primer gobierno democrático, republicano y popular, con don Guadalupe Victoria. Y bueno, estamos hablando de que han pasado 200 años, y justamente en estos 200 años de existencia del Estado mexicano, pues no se había podido dar este paso tan necesario y tan fundamental de reconocer en la Constitución los derechos de los pueblos indígenas y también de los pueblos afro-mexicanos. Creo que este es el paso tan importante que tenemos hoy como país, así como hoy tenemos a una primera presidenta, una primera líder nacional, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, como presidenta de México, pues también hoy podemos decir que a 200 años de existencia del Estado mexicano se han reconocido por fin los derechos inalienables de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Creo que tú lo has dicho, era una deuda histórica que teníamos como país, y creo que esta deuda, vamos a llamarle así, pues empieza a saldarse poco a poco, y por eso tiene una gran relevancia que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el 5 de febrero de este año, pues haya enviado esta iniciativa de reforma a la Constitución mexicana al Congreso de la Unión, y que pues lo haya hecho además como parte de un paquete conjunto de 20 reformas constitucionales y legales
que estamos seguros, pues le van a dar un nuevo rostro, un nuevo corazón a la Constitución mexicana. Por cierto, una constitución social, una constitución con rostro indígena, una constitución que incluye a los que lamentablemente en los últimos tiempos, con las políticas neoliberales implementadas en nuestro país, pues lamentablemente fueron excluidos, fueron olvidados. Creo que ese es el propósito de este paquete de iniciativas que envió en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, pues se ha seguido un proceso legislativo que ha tenido un final feliz el día 30 de septiembre de este año, fecha en que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, por cierto, en su último día de gobierno, ha firmado, ha promulgado este decreto y ha sido publicado en el Diario Oficial de la Federación. Creemos que es un paso importante, es un acto de justicia elemental para los más olvidados de la patria, pero sobre todo es un paso necesario que pone las condiciones normativas y políticas para iniciar un nuevo ciclo de esperanza, de desarrollo, de bienestar para nuestros pueblos y nuestras comunidades. Y como lo has dicho, Mario Luis, este es un tema que ha seguido todo un proceso. Quiero decir que esta iniciativa pues ha sido el resultado de un amplio proceso de diálogo y consulta por dos razones fundamentales. La primera de ellas es porque la ley internacional, en este caso el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, nos obliga a que cuando va a haber una medida administrativa o legislativa, tiene que consultarse a los pueblos y a las comunidades indígenas. Es un mandamiento convencional que nosotros desde el gobierno acatamos en toda la extensión de la palabra, y por eso fue necesario realizar un proceso de diálogo y consulta para la elaboración de la iniciativa de ley. Y la otra razón, pues tú sabes, Mario, nosotros venimos de la Sierra de Oaxaca, somos juaristas, y Juárez decía que con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Este principio juarista pues tiene que ver mucho con el hecho de que para poder dar un paso tan importante, pues tenemos que escuchar la voz de nuestro pueblo, así como lo hacemos allá en Oaxaca cuando se nombran autoridades, cuando se toma una decisión, cuando hay que hacer una obra, pues primero se escucha al pueblo. Y es lo que quisimos hacer con este proceso. El presidente López Obrador fue muy claro en decirnos que teníamos que poner en práctica este mandamiento juarista, y por eso para nosotros no era concebible construir una reforma constitucional en materia indígena sin la participación del pueblo. Por eso fue necesario, por estas dos razones, diríamos, una de carácter jurídico y otra de carácter político, es lo que nos inspiró para que desde el año 2019 iniciáramos un amplio proceso de diálogo y consulta. Tuvimos una primera ronda en el año 2019 de alrededor de 52 foros regionales en todas las regiones indígenas del país, incluido en el extranjero. Hicimos un foro en Los Ángeles para escuchar a la comunidad indígena migrante que está asentado fundamentalmente en Los Ángeles, California. Bueno, pues ese fue, digamos, la primera ronda para escuchar las opiniones, los planteamientos, las propuestas de nuestra gente con relación a este importante cambio constitucional. Después formamos un comité técnico que pues hizo la formulación de la propuesta de iniciativa de reforma constitucional, un comité técnico integrado por gente con conocimiento y experiencia en la materia. Tú conoces a varios de ellos, como el doctor Salomón Ahmad, que pues es un referente del tema indígena en nuestro país, la doctora Cielo Reyes Cuellar, que es una catedrática de Derecho de la Universidad de Oaxaca, y así invitamos a expertos y expertas en la materia
para que nos ayudaran a hacer una propuesta de reforma constitucional con solidez técnica. Y una vez que tuvimos la propuesta de iniciativa, volvimos a otra ronda de asambleas para que los pueblos, hicimos otras 62 asambleas regionales en todo el país para poner a la vista de nuestras autoridades, de nuestros representantes de esta propuesta de iniciativa y que pudieran dar su opinión y su palabra. De modo que hay todo un proceso que se realizó. Esta segunda ronda ya fue en el año 2021, justo antes del COVID, justo antes de que viniera la pandemia del COVID. Bueno, pues hubo un amplio proceso de diálogo y consulta que permitió que en un día histórico, el día 28 de septiembre del año 2021, en Vicán Pueblo, allá en territorio yaqui, las autoridades yaquis, a nombre de los pueblos indígenas del país, pues entregaran la iniciativa de reforma constitucional al presidente de México, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Ese día el presidente fue a pedir perdón al pueblo yaqui, a los pueblos indígenas de nuestro país, pues por todos los agravios del pasado, por todos los agravios que el Estado mexicano ha cometido en contra de nuestros pueblos y de nuestras comunidades. Y por eso, pues qué mejor elemento para ese perdón que este reconocimiento constitucional, porque el perdón, pues sí, se puede dar en palabras, se puede dar en pensamiento, pero el mejor perdón es aquel que se da con hechos concretos. Y ese día, mi estimado Mario, el presidente suscribió los acuerdos del Plan de Justicia Yaqui. En un momento hablaremos del Plan de Justicia Yaqui, que es un plan histórico que hemos construido en el anterior gobierno. Y bueno, pues también el presidente recibió de manos de las autoridades yaquis esta iniciativa de reforma constitucional, que lo recibió el presidente y bueno, pues ahí se comprometió a que se analizaría, a que se reflexionaría por parte de todas las instituciones del Estado mexicano y que en su momento sería enviado al Honorable Congreso de la Unión. Tú lo has dicho, Mario, nos hubiera gustado que esta iniciativa se aprobara antes. Sin embargo, tú eres testigo, el público es testigo que vino un Congreso adverso. No se dieron las condiciones políticas. Tú sabes que el presidente envió una reforma en materia eléctrica que fue rechazada por los legisladores de oposición, envió otras iniciativas de reforma constitucional que lamentablemente no había las condiciones políticas y por eso el presidente valoró que teníamos que esperarnos a que se dieran las condiciones políticas. Creo que se han dado las condiciones políticas y yo algo que destacaría, Mario, de esta aprobación, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, es el hecho de que se haya dado por unanimidad. Déjame hacer un corte y regresamos, porque no solo fue la reforma constitucional, el artículo 2, con todas sus dimensiones, créanme que es una reforma profunda. Marca realmente, yo diría que todos los aspectos de consulta, también de reconocer que los pueblos indígenas tienen derecho a gobernarse, construir procesos de justicia. Realmente plantea un nuevo paradigma reconocido de reclamos, pero está en la Constitución, junto con otros. Vamos a un corte y regresamos con Adelfo Regino. Estamos en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas con su director, coordinador Adelfo Regino. Adelfo, no solo se hizo la reforma del artículo 2, déjame cerrar este primer programa que vamos a hacer sobre los pueblos indígenas, que no es un recuento, hubo otros actos normativos de justicia muy emblemáticos. Esas son unas cosas que a mí me sorprendió del presidente, su enorme capacidad de reconocer que en lo simbólico siempre está la profundidad, sobre todo cuando uno tiene una interrelación con los pueblos originarios. ¿Qué otras acciones, digamos, de este índole se hicieron en estos pasados 6 años? Bueno, pues yo destacaría, mi estimado Mario,
el tema de la construcción de los planes de justicia. El presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo la claridad desde el inicio de su gobierno de que teníamos que hacer cosas nuevas en términos de política pública, tratándose de los pueblos y las comunidades indígenas. Porque también teníamos que reconocer con toda justeza que muchos de los instrumentos de la política pública pues no habían funcionado, no habían tenido el impacto que se hubiese querido, a pesar de que hubo recursos públicos. Entonces, por eso un nuevo instrumento de política pública que pusimos en práctica a propósito de su visita histórica al pueblo yaqui, pues fue justamente construir un plan de justicia para el pueblo yaqui. Y la primera premisa de la construcción de este plan de justicia es que tenía que ser producto del diálogo y del acuerdo con las autoridades legítimas yaquis. No podíamos nosotros continuar en esta lógica de diseñar en una oficina desde arriba cuál era el contenido del plan, ¿no? Lo que hicimos nosotros literalmente fue irnos de esta oficina, instalarnos en territorio yaqui e iniciar un proceso de diálogo, de consulta, de acuerdo con las autoridades. Y así fue como a partir de sus planteamientos, a partir de sus demandas históricas, se plantearon tres temas torales. Uno, el tema de la tierra y el territorio. Dos, el derecho al agua. Y tres, su bienestar integral. El tema de la tierra, el territorio y el agua tiene que ver, Mario Luis, con un decreto histórico que expidió en 1937 y en 1940 el presidente Cárdenas. El presidente Cárdenas, como lo hizo en otras partes del país, reconoció y restituyó alrededor de 500,000 hectáreas de tierras a la tribu yaqui. Esa fue la categoría jurídica que se usó en aquel tiempo, a título comunal. Es un reconocimiento sui generis que hizo el presidente Cárdenas, porque pues no, a diferencia de otras resoluciones presidenciales que se emitieron en aquel tiempo, pues no venía exactamente el nombre de los comuneros yaquis, o no venía instituida una autoridad comunal como se ha hecho en otras partes del país, sino que aquí se siguió el modelo de respetar el sistema de organización de autogobierno del pueblo yaqui. Eso es lo sui generis de esta resolución presidencial. Bueno, pues cuando llega el presidente López Obrador, lo primero que dicen los yaquis es, pues nosotros queremos que se cumpla el decreto del presidente Cárdenas. Porque lo que ocurrió después, lamentablemente, aunque estaba el decreto, ese decreto nunca se ejecutó, y cuando se ejecutó mal, quitándole tierras a los yaquis. Incluso en el año de 1997 hubo un acto de expropiación de tierras yaquis que lamentablemente mermaron su integridad territorial. Por eso ellos dijeron, vamos a cumplir con este decreto presidencial. Y bueno, pues como resultado, yo te quiero decir que pudimos restituir a título comunal alrededor de 46,000 hectáreas de tierras al pueblo yaqui en este gobierno. Ahí tuvimos que hablar con los pequeños propietarios, tuvimos que hablar con los colindantes para que nos regresaran la tierra. Nosotros desde luego les pagamos, no nos lo regresaron a título gratuito, sino que se hizo un avalúo, el INDAVIN hizo un avalúo y se les pagó su tierra. Entonces, una vez que lo adquirimos como gobierno, nosotros se lo devolvimos a título comunal al pueblo yaqui. Estamos hablando de 46,000 hectáreas en cuanto al tema de la tierra y el territorio. ¿Dirías que este planteamiento de los planes de justicia, programas de justicia, se convirtió en el instrumento, digamos, territorial a través de, bueno, recoger la demanda histórica y plantear acciones de política pública
de estos, aparte que es emblemático, es el de los pueblos yaquis, porque además es emblemático por el abuso brutal que se hizo de los pueblos yaquis en la revolución, ¿cuáles otros? Estamos hablando de que en esta primera etapa, en los 3 últimos años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, llevamos 17 planes de justicia. Te quiero decir muy rápidamente, le quiero decir al auditorio que estamos hablando del plan Yumano, que está en Baja California, son los pueblos yumanos, son los 5 pueblos indígenas del norte de Baja California. En Sonora tenemos 4 planes de justicia, además del Yaqui tenemos el plan Guarijillo, el plan Mayo y el plan Seri en Sonora. En el centro occidente, una región muy importante conocida como el Gran Nayar, que abarca los estados de Jalisco, Durango y Nayarit, tenemos el plan Huixárica en Jalisco, tenemos el plan Odam o Audam en Durango, tenemos el plan Nayeri, que es de los Coras en Nayarit, y tenemos el plan Mexican, que está en Nayarit y en Durango. Son los 4 planes de justicia que tenemos en la Sierra Madre Occidental. Luego tenemos otro plan aquí en Guanajuato, con el pueblo Chichimeco Tomí, en el semidesierto de Querétaro y Guanajuato. Ahí tenemos el otro plan de justicia. En Guerrero tenemos el plan Amuzgo, en los límites de Oaxaca y Guerrero. En el caso de Oaxaca tenemos 3 planes de justicia, uno con el pueblo chocholteco en la Mixteca, lo que se conoce como la región chochomixteca, y tenemos 2 en la Sierra Norte de Oaxaca, uno con la Unión Liberal de Ayuntamientos del distrito de Ixtlán y otro con el pueblo Xitzé-Ixón del distrito de Villalta. Tenemos un plan con los desplazados chinantecos y mazatecos que se fueron a establecer en Uxpanapa, en el sur de Veracruz, y finalmente tenemos el plan en la zona Lacandona, en el estado de Chiapas. Son los 17 planes que hemos construido en los últimos 3 años del presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos hablando de que se están beneficiando 23 pueblos indígenas en 12 estados de la República, alrededor de 420,000 personas beneficiadas y una inversión de 27,000 millones de pesos. Eso es lo que se ha avanzado en el tema de los planes de justicia con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Cerrar este programa para que veamos, aparte de la profunda reforma constitucional que para mí sigue siendo emblemática del gobierno del presidente Andrés Manuel, esta manera de pensar la acción del Estado a través de estos programas, dar cuenta de que de algo que se difundió y sin duda por lo emblemático tiene, los caminos artesanales, tiene una fuerza comunicativa y simbólica muy grande, porque es la comunidad construyendo su camino, que los que hemos estado cerca sabemos que el camino pues es más que un camino simplemente para los pueblos urbanos, no es un lugar donde va uno, no, tiene algo mucho más profundo para los pueblos originarios el camino, probablemente porque ha sido la lucha de muchos años, romperla en comunicación, y por eso las aguas que ahorita han roto tantas cosas. Vamos al siguiente programa con Elfo Regino para dar cuenta de que no solo hubo reformas constitucionales, no solo hubo un nuevo esquema de articulación en estos programas de justicia, sino también un esfuerzo enorme, déjenme decirlo, en una austeridad que también ha marcado los últimos 30 años, esa es la realidad, ¿no? Y que eso implica algo que se dice fácil, hacer más con menos, y es un desafío enorme. Vamos al siguiente programa, acompáñame. Este es parte de estos 2 programas que estamos haciendo para dar cuenta de la complejidad de lo que se ha hecho, pero sobre todo, en el siguiente programa, del desafío, ahora con la nueva estructura constitucional, de lo que sigue a hacer. De eso hablaremos en el siguiente programa. Acompáñenme.